derechos de autor, materiales y contenido. Toda información auditiva, visual y escrita que se expone y es difundida a través de la transmisión de la Universidad Estatal a Distancia es responsabilidad única y exclusiva de sus autores. La aceptación de esta responsabilidad por concepto de derechos de autor y asume que la persona solicitante del servicio y permisos que le autorizan exhibir y difundir el material y contenido. Programa de videocomunicación UNED. Videotransmisión, proceso de solicitudes de apoyos educativos para estudiantes con necesidades educativas y discapacidad. Expone la máster Olivey Padilla y la máster Argelia Marmolejo. Programa de atención a estudiantes con necesidades educativas y discapacidad, PANET. Hola, es un gusto estar aquí con ustedes para dar inicio a esta videotransmisión titulada Proceso de solicitud de apoyos didácticos para estudiantes con necesidades educativas y discapacidad. Este es un servicio que la UNED brinda por medio del programa de atención a estudiantes con necesidades educativas y discapacidad de la Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil. Les recordamos que esta actividad se está transmitiendo por nuestras redes sociales, Facebook Live de Vida Estudiantil y el canal de YouTube del programa de videocomunicación BICOM. Les invitamos a dejarnos sus preguntas y comentarios por cualquiera de estos medios. Proceso de solicitud de apoyos educativos para estudiantes con necesidades educativas y discapacidad. Para desarrollar el tema de hoy, nos acompaña la máster Olivey Padilla López. Ella es la coordinadora del programa de atención a estudiantes con necesidades educativas y discapacidad de la Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil de la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Tiene una maestría en Ciencias de la Educación con énfasis en currículo y una licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en orientación. Es docente en la Universidad de Costa Rica, tiene experiencia en la participación en comisiones a nivel institucional e interinstitucional para trabajar el tema de la inclusión y la accesibilidad académica, como la Comisión Institucional sobre Accesibilidad y Discapacidad, CIAD, la Red de Accesibilidad Académica, RAAC, y la Comisión Interuniversitaria de Accesibilidad a la Educación Superior, CIAES, del Consejo Nacional de Rectores, CONARE. Es representante de la UNED en redes interuniversitarias internacionales de discapacidad, derechos humanos y educación inclusiva. Con ella conversaremos hoy para conocer el proceso de solicitud de apoyos didácticos para estudiantes con necesidades educativas y discapacidad. Bienvenida, Olivey. Hola, César, con gusto. Es un placer tenerte por acá. Muchas gracias. Tengo algunas preguntas que quisiera hacerte a continuación y vamos a ir atendiendo también otras en redes sociales, claro, en el transcurso de la actividad. La pregunta número 1, Olivey, ¿cuál es la normativa por la que se rige el programa para la atención de estudiantes con necesidades educativas y discapacidad? Bueno, el programa toma en cuenta la normativa tanto a nivel internacional como a nivel nacional en materia de discapacidad. ¿Sí? Deberíamos de partir desde lo que son toda la legislación sobre los derechos humanos, como la sombrilla que cubre en general, y luego tenemos alguna legislación como la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU del 2006, muy importante, la Declaración de Incheon, Educación Inclusiva, Equidad y de Calidad, y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos de la UNESCO, cuyo uno de los objetivos fundamentales es operacionalizar el objetivo de la ODS número 4 de una educación de calidad e inclusiva para todas las personas. También tenemos el Decenio para los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad. Esto solo para mencionar algunas de la legislación a nivel internacional. Pero a nivel nacional también tenemos lo que es la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, la Ley 8661, por ejemplo, también sobre convención, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2008, la política institucional que tenemos, también la Ley 9379, promoción de la autonomía de la persona con discapacidad. Esto es parte de las políticas nacionales en discapacidad de la CONADIS 2011-2021,
Es muy importante esta parte de autonomía para las personas con discapacidad y luego lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Muy bien, hay todo un marco de formación, tanto nacional como internacional, correcto, que regula y que protege, ¿verdad?, el tipo de atención que se brinda a este sector. Correcto. También tenemos como parte de este marco legal que vela por los derechos de las personas con discapacidad y en este caso en particular el derecho que tienen a una educación inclusiva, de calidad, universitaria. Tenemos acá la misión de la universidad, que es un referente muy importante en nuestra institución, la cual indica ofrecer una educación superior a todos los sectores de la población, especialmente a aquellos que por razones económicas, sociales, geográficas, culturales, etarias y de como vemos, la misión toma en cuenta, ¿verdad?, que toda esta legislación y por eso es que somos también una universidad inclusiva. Dentro de la normativa institucional también tenemos las políticas institucionales, como por ejemplo el DUA, que tenemos aprobado en la UNED. El Reglamento General Estudiantil del 2009 contempla esta parte de inclusión, el Plan Estratégico de la DAES, tenemos la CIAT institucional, que vela también porque se operacionalicen todas estas políticas y la parte de los derechos de las personas estudiantes con discapacidad. Tenemos la red de accesibilidad académica a nivel UNED, esta red es a nivel interno de la UNED, y el programa de atención a estudiantes con necesidades educativas y discapacidad, PAENED, que operacionaliza todo este marco legal operativo y que es quien coordina directamente con la población estudiantil, con los estudiantes. En el capítulo 1, que habla del acceso a la educación, específicamente lo que son los servicios de apoyo en las universidades, indica muy claramente que las universidades, a través de sus vicerrectorías de vida estudiantil o sus equivalentes, procurarán y proveerán servicios de apoyo a todas las personas con discapacidad de la comunidad universitaria. Los servicios de apoyo se brindarán durante todos los procesos, esto es muy importante, incluidos los académicos y administrativos, en coordinación con las diferentes instancias y con la participación de toda la institución. Esto es muy importante porque un programa o una instancia no puede trabajar sola, sino que se debe trabajar de manera coordinada y cooperativa. Claro. ¿Verdad? Y vemos acá cómo es de la ley 7600, está enmarcado o indica que es desde las vicerrectorías de vida estudiantil que se debe pues operacionalizar toda esta parte de la legislación de los derechos y brindar los apoyos que requieren los estudiantes con algún tipo de necesidad educativa o discapacidad. Ah, ok, muy bien, perfecto. PAENED. ¿Qué significa específicamente PAENED para tenerlo claro y recordarlo? El PAENED es el Programa de Atención a Estudiantes con Necesidades Educativas y Discapacidad, que se encuentra ubicado en la Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil de la Dirección de Asuntos Estudiantiles. De acuerdo con la legislación existente, como veíamos en la lámina anterior, es a las vicerrectorías de la que les corresponde pues dar esta parte, esta continuidad o esta operacionalización de las políticas. El objetivo general que tiene el programa es promover el desarrollo integral de esta población con necesidades educativas y discapacidad mediante los servicios y recursos de apoyo requeridos para su ingreso, permanencia y logro académico. Esta parte de la permanencia es de suma importancia, como lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir desarrollando, porque una vez que los estudiantes ingresan, es importante pues también darles esta parte de sostenibilidad. Desde el programa se realiza un trabajo en equipo y colaborativo, cooperativo también con diferentes instancias, para la definición y asignación de estos apoyos que requiere la población estudiantil con necesidades educativas o discapacidad. También se realiza una articulación y una vinculación a nivel institucional, al principio con diferentes instancias, con muchas, desde las escuelas, las cátedras, por ejemplo, el PROMADE, el Tutorial, el PAD, las sedes universitarias, que es muy importante la coordinación que se realiza con las sedes, porque ahí es donde están los estudiantes. Porque desde un programa, desde una instancia, no se puede cumplir con esta misión tan importante que tiene la universidad de atender a esta población. Claro. Entonces, y además, también este tipo de trabajo se debe realizar de esta forma, para la definición y asignación de los apoyos educativos que requiere la población estudiantil con discapacidad.
Para esto, la coordinación que se hace y la articulación a nivel institucional con diferentes instancias es relevante. Desde las escuelas, las cátedras, por ejemplo, el PROMADE, el PAL, la editorial, biblioteca, la defensoría, etcétera. Bueno, y además las sedes universitarias tienen un papel muy importante también en esta coordinación, porque es el lugar donde los estudiantes se matriculan y también donde constantemente tenemos referencias y una coordinación pues de forma cercana. Para la asignación de estos procesos educativos, de estos apoyos educativos o adecuaciones, como tradicionalmente se ha llamado, la mediación es un aspecto importantísimo, ¿verdad? Mediación con estas instancias y además el punto de vista también y la opinión de los estudiantes, porque los estudiantes son ellos quienes también marcan la pauta. Cada uno tiene sus características muy particulares, entonces también con ellos nosotros tenemos un proceso de mediación muy cercano. Claro, y se vuelve un esfuerzo ya institucional liderado por ustedes, ¿verdad? Ya un montón de equipos articulados de diferentes oficinas donde ustedes llevan el liderazgo. Sí, en este gráfico, por ejemplo, podemos observar cómo desde el programa, ¿verdad? Se atiende a la población en situación de discapacidad. Tenemos un equipo técnico asesor que valora las diferentes situaciones. Este equipo técnico asesor está formado por psicopedagogas, educadoras especiales, hay como 2 compañeras que son psicólogas, una especialista en el área visual y tenemos además 2 intérpretes que son los que dan el servicio de interpretación en lesco a los estudiantes que tienen alguna situación auditiva o con discapacidad auditiva que tenemos en la UNED. Todo esto para definir los apoyos educativos, la coordinación para la adaptación de los materiales con las diferentes instancias y poder concretar, como les decía anteriormente, el servicio de interpretación que se brinda desde el programa a toda la población estudiantil con alguna discapacidad auditiva que así lo requiera. También desde el programa, como lo hemos venido comentando, se operacionalizan estas políticas por medio de los apoyos educativos y los servicios que se ofrecen a esta población que proviene de todo el país. Un dato importante aquí de agregar es que tenemos estudiantes en todas las sedes universitarias. En todas las sedes tenemos estudiantes con alguna situación de discapacidad. También esta mediación que se hace es para poder brindar un seguimiento y un acompañamiento académico para la población con discapacidad, lo cual es una tarea muy meticulosa, muy dedicada y en la cual intervienen pues muchas instancias también. Y desde el programa se identifican cada cuatrimestre al inicio, se identifican los nuevos estudiantes que ingresan con alguna situación de discapacidad, se realiza un proceso de valoración. Nosotros desde el programa y por medio del equipo técnico asesor se entrevistan a todos los estudiantes cada cuatrimestre de nuevo ingreso, se forma un expediente para poder de esta forma pues brindar un seguimiento a la población que así lo requiere. Y te quería hacer esta otra consulta. ¿Cuál es el fundamento teórico conceptual del programa? Ok, muy bien. Bueno, desde el programa partimos y nos fundamentamos en lo que es el modelo social de la discapacidad y de los derechos humanos. ¿Por qué? Bueno, desde el modelo social se toma en cuenta que vivimos en una sociedad la cual tiene barreras para algunos discapacidad, ¿verdad? Vivimos en una sociedad donde la idea es que estemos integrados, de que podamos participar, de que formemos parte de ella, de que tengamos los mismos derechos en todas las áreas, tanto a nivel de estudio como a nivel de trabajo, como a nivel de participación social en diferentes procesos que hay para que las personas puedan desarrollarse como tal. Desde este modelo se enfatiza mucho lo que es la independencia de la población con necesidades educativas y discapacidad, lo que es la autonomía. Por eso en la universidad creo que tenemos muy claro y desde el programa que se brindan los apoyos educativos o las adecuaciones para que la persona sea lo más autónoma posible, se integre de la mejor manera y no que se le disminuya, por ejemplo, el nivel de dificultad de algunas cosas o que se diga, bueno, pobrecito, no puede hacer ese trabajo o no puede hacer esta gira, sino que se presten las condiciones para que pueda realizar todos los procesos académicos al igual que los demás estudiantes y se puedan de esta forma cumplir también los objetivos académicos que se requieren en cada una de las asignaturas. Por eso el concepto
que tenemos es una persona en situación de discapacidad. Okay. Y este concepto lo hemos tomado de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, de la ONU. Nos basamos en este concepto, donde el término que debemos o que utilizamos nosotros o que nos pasamos en el programa es precisamente persona en situación de discapacidad. En situación de discapacidad. Okay. Incorpora, como les decía, esta mirada social, rompiendo barreras, rompiendo obstáculos, al menos esa es la meta, al menos eso es lo que pretendemos, claro. Porque sabemos que es difícil, sí. Es difícil, pero creo que aquí lo más importante es que la universidad también tiene muy claro esto, ¿verdad? Desde las diferentes instancias, desde lo que son todas las jefaturas, la rectoría, etcétera, tiene muy clara esta parte y creo que el trabajo que se hace en la universidad para poder brindar los apoyos educativos a la población estudiantil con discapacidad es muy importante. Entonces, es necesario dejar atrás esta idea de que la persona tiene la culpa de su discapacidad, culpabilizar como han habido modelos anteriores de que es una enfermedad, de que pobrecito, de que no puede, etcétera. Entonces, es una situación que tiene. La discapacidad, por lo tanto, se da cuando el contexto de la sociedad se imponen barreras físicas, sociales, actitudinales, ambientales, entre otras, César. Y yo creo que aquí muchas veces algunas personas se han enfocado mucho en lo que son las barreras físicas, que hayan rampas, que las puertas tengan cierta medida para que pueda pasar una silla de ruedas, etcétera, ¿verdad? Y sí, es importante esta parte física en lo que es la infraestructura, pero también las barreras actitudinales muchas veces son las más difíciles, ¿verdad? Claro. Cambiar ese concepto de pobrecito, de no puede, etcétera, ¿verdad? Entonces creo que tenemos que trabajar mucho esa parte de las barreras actitudinales, de las barreras ambientales, para que cada vez los entornos sean más inclusivos, sean más accesibles, pero desde una parte totalmente pues integral. Como vemos, César, con todo esto que hemos comentado, la discapacidad es una situación relacionada en la interacción de las personas, sus características con el medio físico y social no habilitado para la diversidad propia de la naturaleza humana. Porque aquí es importante también que tomemos en cuenta que todos somos diferentes, todos tenemos situaciones. Claro. Por X o Y, una persona de pronto, bueno, ¿verdad? Tiene un accidente, pierde una pierna, por ejemplo, ya tiene una situación de discapacidad en el área motora. Claro. Y si va a ir a algún lugar, ya tiene que pensar si hay rampas, si no hay, o de pronto una enfermedad, un síndrome, o una pérdida de visión, o una pérdida auditiva que se ha dado mucho en el programa. Hay estudiantes adscritos que han tenido pérdidas auditivas después de que son adultos, o pérdidas visuales a raíz de un accidente. Entonces, vemos que debemos de estar preparados para brindar esos apoyos y en esta parte que estamos en un entorno educativo, en una universidad, creo que es importante que tengamos todos claro esto de ver, ¿verdad? La mayor necesidad que hay es precisamente eliminar este tipo de barreras y trabajar todo lo que es la inclusión, ¿verdad? Entonces, retomando esto, no se define como una cuestión solo de salud o propiamente de salud o de rehabilitación, sino de derechos humanos. De derechos. ¿Verdad? Porque también situaciones de salud, César, tenemos todos. Todos, claro, todos ¿verdad? estamos propensos. No podemos decir, ¿no? Tiene que curarse, hasta que se cure en rehabilitación puede entrar, ¿no? Puede estar en una, ¿verdad? En sesiones de rehabilitación, pero también aquí lo fuerte es que es algo de derechos humanos. Implica, por lo tanto, promover un cambio hacia una visión positiva al abordar el tema y no de un asistencialismo. Y aquí quiero pues hacer un énfasis de que en muchas oportunidades, por dicha ya este enfoque asistencialista también ha ido cambiando, pero también hay personas todavía que a veces consideran que como es una persona que tiene una necesidad educativa, una discapacidad, hay que hacerle todo, ¿verdad? Que pobrecito, que hay que ayudarle a que tiene una tarea, que hay que ayudarle, que hay que ponerle un tutor que esté 24/7 con él para que haga sus tareas, y no, o sea, tiene una situación de discapacidad, pero puede aprender,
Claro. puedes desarrollar habilidades y la idea es de que él aprenda o ella aprenda a hacer sus trabajos, sus tareas de una forma autónoma, de una forma independiente, porque la idea con la educación, con los procesos formativos, es que las personas desarrollen destrezas, habilidades para que se integren a la vida, para que se Claro. integren posteriormente a un mercado laboral. Entonces aquí también esta parte de desarrollo de habilidades para la vida es muy importante. Entonces, por eso es que se debe trabajar desde la multidisciplinaridad y desde un trabajo cooperativo, porque no es una tarea fácil, ¿verdad? Ahí, como lo vimos, tenemos legislación, todo esto está muy bien documentado, pero acá creo que lo fuerte es trabajar mucho esta parte de las barreras actitudinales, de la parte de los derechos humanos y de ver cómo cada día nuestra universidad se vuelve más inclusiva, porque ya lo es, Claro. ¿verdad? Pero más inclusiva y que se puedan realmente pues ejecutar toda esa parte de los derechos. No, y según lo que has dicho, una altamente concientizada sobre todas estas necesidades y como vos decís, la importancia de brindar las herramientas y de no resolver como tal, porque estos estudiantes, y hablando en general de la población estudiantil, se van a enfrentar a un mercado laboral. Correcto. Y van a tener que valerse de eso que se les enseña acá en la universidad. También me llamó mucho la atención sobre el concepto claro que diste sobre cuál es el nombre que debe tener una persona que tiene o que, como bien vos decías, puede estar propensa a tener una situación de discapacidad, que es el término correcto, ¿verdad? Correcto, sí. Ya esos términos de el minusválido, el tullidito, el pobrecito, el cieguito. Siempre disminuyendo, ¿verdad? Exacto, sordito, pobrecito, exacto. Esa terminología lo que hace es disminuir las potencialidades, disminuirla como persona, claro, por ejemplo, claro. Sino que es una persona en una situación, que presenta una situación, pero ante todo y lo primero es persona. Claro, ¿verdad? Claro que sí. Se ha enfatizado en el pasado, ¿verdad? La situación o la discapacidad, el inválido, no, él ante todo es una persona. O el sordo, bueno, no es una persona que tiene una situación auditiva, ¿verdad? Entonces, creo que también esta parte, bueno, esto daría para todo, ¿verdad? Hacer un trabajo sobre lo que es el uso correcto de la terminología, de no disminuir a la persona, sino más bien de apoyarla, de darle esta autonomía, porque yo creo que todos en el fondo queremos ser autónomos. Una persona que tenga una situación de discapacidad, lo ideal es brindarle las herramientas, los apoyos educativos para que ella pueda realizar sus trabajos, desarrollarse como persona a su ritmo, con los ajustes que pueda requerir, etcétera, pero que ella lo pueda hacer. Yo creo que esa es una de las metas que tenemos nosotros como educadores también, ¿verdad? Excelente, Olivey. Otra pregunta, ¿qué es la educación inclusiva y cómo lo trabaja el programa? Okay. Bueno, ya esta parte de educación inclusiva, bueno, hemos venido tocando algunos puntos. Me gustaría retomar un concepto, el cual indica que es la educación hacia el respeto a la diversidad social, hacia la inclusión de cada ser humano como un ser único e irrepetible, que enriquece desde sus particularidades el currículo escolar. Esta es muy interesante, ¿verdad? Porque todos somos diferentes y todos aprendemos de todos, ¿verdad? Claro Al que saber, sí. por ejemplo, cómo aprende una persona con una situación auditiva, que con la interpretación del lesgo, que tiene que tener, por ejemplo, los videos subtitulados, etcétera, estamos aprendiendo también, claro, ¿verdad? O cómo una persona en una situación visual, por ejemplo, que sea ciega, cómo hace para leer un libro, cómo hace para estudiar, qué lectores utiliza de lectura. Eso es una forma también en que aprendemos todos de todos. Entonces, este concepto es muy interesante. Por lo tanto, se refuerza los procesos de aprender a aprender, a hacer y a hacer, ¿verdad? Toda la población estudiantil tiene el mismo derecho, desde un enfoque de la educación inclusiva, a acceder a un currículum culturalmente valioso, un currículum amplio que tome en cuenta las necesidades de todas las personas estudiantes. Y si una persona estudiante entonces presenta alguna discapacidad, ¿cuál es el trámite para solicitar los apoyos educativos, digamos, la adecuación curricular? Sí, bueno,
Tenemos tres momentos. El primer momento es el del ingreso. Cada cuatrimestre recibimos si hay ingreso de población de los estudiantes nuevos. Lo primero que se hace es una identificación de estas situaciones. Los estudiantes tienen que hacer una solicitud de adscripción al programa. Ajá, ok. Bueno, ¿qué significa esta solicitud de adscripción? Hay una boleta en la cual él solicita que se le brinde, que la universidad le brinde los apoyos educativos que requiere e indica por la situación que tiene, los apoyos que tuvo, por ejemplo, en el colegio, en la escuela, presenta algún diagnóstico, una certificación del colegio, etcétera, pero tiene que hacer una solicitud formal al programa para que haya ese proceso de adscripción. Se revisan todas las situaciones de discapacidad y se realiza una entrevista de valoración a cada estudiante que hace una solicitud por parte de una de las especialistas del equipo técnico asesor, ¿verdad? Esto lo tenemos dividido. Si hay una solicitud, por ejemplo, de un estudiante sordo, la valoración la realiza alguno de los intérpretes. Si es una solicitud de un estudiante con discapacidad visual, le realiza la especialista en el área visual y así sucesivamente. Entonces, sí se debe hacer este protocolo o este proceso al inicio de cada cuatrimestre. La información más adelante les voy a informar, está en la página, la boleta está colgada en la página también. Perfecto. El estudiante lo realiza en línea. Anteriormente se hacía de forma presencial, pero después de la pandemia, los estudiantes, todos los procesos de solicitud de adscripción lo realizan por medio en línea, ¿verdad? Por medio de la página. Mejor, más accesible desde su casa. Sí, se ha hecho muy expedito y se ha hecho también más accesible esta forma de hacer la solicitud de los apoyos educativos. Luego tenemos la parte en permanencia, muchas veces ya estudiantes que están en la universidad, que les ha costado mucho, que no se habían enterado, por ejemplo, de que está el programa y los identifican en las escuelas que tienen alguna situación, entonces lo refieren al programa, ya estando en permanencia, ¿verdad? O de pronto, como yo le hablaba hasta el principio, tuvieron una situación de salud y se les presentó una discapacidad, entonces hacen la solicitud también al programa. Para esto hay un tiempo establecido, que es al inicio de cada cuatrimestre, una semana antes de la matrícula, durante la semana de la matrícula y una semana después. Claro, aquí yo voy a explicar algo también muy importante. Hay un rango, hay un periodo, porque tenemos que ordenarnos para hacer ese proceso de solicitud. Claro. Y es muy importante ese ordenamiento porque en la UNED trabajamos por cuatrimestres. Entonces, sin embargo, ¿verdad? Entonces, por eso está así. Sin embargo, si una persona en el transcurso que ya haya empezado el cuatrimestre se le presentó una situación de discapacidad, porque no podemos tampoco a veces controlar estas situaciones, puede realizar la solicitud también. No es que no se le reciben los documentos, se le recibe la documentación y sí se puede tramitar. Solo que puede ser que el apoyo educativo, dependiendo de la situación, se tramite, se le dé inmediatamente o puede quedar para el próximo cuatrimestre. En esta parte de permanencia también, bueno, como lo vemos en la lámina, se da seguimiento, ¿verdad? Toda la parte de mediación y también coordinamos procesos en la parte de graduación, ¿verdad? En los actos de graduación, cuando un estudiante ciego, por ejemplo, se gradúa, necesitamos darle el apoyo en esa parte, o un estudiante sordo que necesita interpretación, etcétera, ¿verdad? Entonces, así como a grosso modo un poquito esa parte. Excelente. ¿Y cuáles son las áreas de atención para estos apoyos educativos? Bueno, antes de pasar a las áreas, quisiera, bueno, explicar un poquito esta lámina. En la página de vida estudiantil, ¿verdad? En la página de la UNED, tenemos la Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil. Esta oficina cuenta con estos 5 programas y el programa de estudiantes con necesidades educativas y discapacidad. El estudiante que va a hacer una solicitud pincha esa partecita de estudiantes con necesidades educativas y discapacidad y ahí se le despliega la información de cómo realizar el proceso de solicitud de apoyos educativos. Viene un paso a paso de cómo se hace. Ahí mismo está colgada la boleta que puede bajar, completar y enviarla a la dirección que se indica. Bueno, las áreas de atención que tenemos en la universidad de estudiantes que presentan necesidades educativas y discapacidad, las hemos agrupado en 8 áreas de atención. Este agrupamiento y este ordenamiento que hemos realizado lo tenemos de esta forma las 5 universidades estatales del país.
¿verdad? Ok. La UCR, la UNA, el TEC, la UTN y la UNED. Nosotros trabajamos y hemos definido estas áreas desde la Comisión Interuniversitaria de Accesibilidad a la Educación Superior, CIAES de CONARE, que es la que regula este tipo de atenciones. Entonces, tenemos el área de aprendizaje. Acá tenemos estudiantes que tienen situaciones, ¿verdad? No vamos a utilizar la palabra problemas o enfermedades o cosas. Ok, Situaciones, por situaciones. ejemplo, como dislexia, alguna discalculia, u otra situación que afecta, que es un poquito más lento en esta área, etc. En la parte motora tenemos estudiantes que tienen situaciones, por ejemplo, que utilizan silla de ruedas, bastones o alguna situación que le afecta a la parte propiamente de movilidad. En la parte visual, todos los estudiantes que tienen situaciones en esta área, desde baja visión, que requieren ampliaciones, hasta personas que son totalmente ciegas. Ok. En el área auditiva, son estudiantes que tienen situaciones en el área auditiva, desde hipoacusias o sorderas leves hasta personas que son totalmente sordas, que requieren, que utilizan audífonos, que tienen algún implante coclear, etc. Luego tenemos la parte de déficit atencional, que también son situaciones en la parte de atención claramente diagnosticadas. Por supuesto, los estudiantes presentan su diagnóstico, presentan una epicrisis, etc. Todo lo que es la parte de la atención del área psicosocial, ¿verdad? Acá son estudiantes que tienen situaciones, por ejemplo, de ansiedad, Ok. problemas de depresión u otras situaciones asociadas a lo que es la parte a nivel de psicología o emocional. El área sistémica es un área donde los estudiantes presentan situaciones que le afectan varios de sus sistemas, por ejemplo, de salud. Puede ser una persona que es sordo-ciega o que tiene una enfermedad degenerativa, un Parkinson, por ejemplo, etcétera, que requiere algunos apoyos muy específicos. Y el área múltiple es ya una persona, aquí hay que hacer un poquito la diferencia. El área sistémica es más relacionada a la salud, ¿verdad? Ok. Cuestiones degenerativas, etcétera. Y el área múltiple es que tienen varias discapacidades a la vez. Ok. ¿Verdad? Entonces, estas son las 8 áreas de atención en que se ha agrupado para brindar los servicios de los apoyos educativos a la población estudiantil. En las 8 áreas tenemos estudiantes en la UNED y como te decía anteriormente, César, en todas las sedes universitarias, en todas las regiones del país. Muy interesante. Y hay un frente común entonces de las universidades públicas, es decir, que atienden y que se han puesto de acuerdo y que han unificado estos criterios. Eso me parece excelente, la verdad. También me llamó mucho la atención esa parte que decías de las situaciones que afectan la psicología. También, como cuando mencionaste la ansiedad, cuando mencionaste la depresión, justo ahora que con el COVID también vino a agravar muchos de esos problemas en la población en general, ¿verdad? Y esto me lleva a la siguiente pregunta, Olivia. Entonces, ¿qué cantidad de estudiantes atiende el programa por año y cuáles son las principales necesidades que presenta pues, esta población? Sí, muy importante, César. A raíz de la pandemia del COVID-19, las situaciones de salud mental han aumentado en general en el país, ¿verdad? Bueno, en todo el mundo, podríamos decir. Y la UNED es un reflejo de la universidad de esa situación. Han aumentado las situaciones emocionales en nuestra universidad. Es muy preocupante, ¿verdad? Sobre todo situaciones de ansiedad, Claro, de depresión claro. tenemos. Cuando nosotros valoramos esta población estudiantil, sí enfatizamos muchísimo y es de suma importancia que tengan atención a nivel de psicología, que tengan ese seguimiento, porque nosotros en la UNED no tenemos psicólogos clínicos para este tipo de atención, Claro. que tengan también a los que requieran, ¿verdad?, tratamiento a nivel de psiquiatría, control psiquiátrico, y en eso estamos nosotros pues monitoreando. Sí hay una gran apertura, lógicamente, de las escuelas, de las cátedras, en atender también y en tener presente estas situaciones. La UNED tiene muchos estudiantes, es la segunda universidad que más tiene estudiantes con situaciones de discapacidad. El promedio por cuatrimestre es de 550 a 600 estudiantes, dependiendo del cuatrimestre. Hay cuatrimestres que tenemos más bien 615, por ejemplo, 620. Claro. Siempre en el último cuatrimestre baja un poquito la matrícula como parte de la dinámica de la universidad.
Las necesidades que más se presentan, vieran que es variado. En las Ujú. 8 áreas tenemos estudiantes. En Yo todas. diría Ok, que el mayor porcentaje es en el área de aprendizaje. ok, Es en ok. el área de aprendizaje. Acá tenemos la universidad, al ser un sistema a distancia, ¿verdad? Que permite muchas posibilidades a la población estudiantil. Muchos estudiantes que no ingresan a otras universidades vienen a la UNED, Claro. ¿verdad? Y sí hay, el promedio más alto es en aprendizaje. Luego podríamos decir que es el área visual, Ujú. visuales, aunque esto es un poquito, va variando, ¿verdad? Claro, claro. Pero sí se enfoca en esa parte de aprendizaje. Ok, Bueno, no comenté un poquito, pero los apoyos que se dan a nivel institucional son no significativos y de acceso, ok. ¿verdad? Entonces, eso sí es importante que quede claro también. Si alguna persona estudiante quiere o necesita realizar Ujú. esta solicitud, si no la hizo para este primer cuatrimestre, aunque ya mandamos los listados a las escuelas, igual es nuestro deber y parte de los derechos atenderlos. La información de contacto, acá la tenemos, mi nombre, Oliva Ibadilla, que coordinó el programa, ahí está mi correo, la compañera Lidia Chacón, que es auxiliar administrativa del PAEN, también que ella nos ayuda con la recepción de solicitudes y el correo. Tenemos el teléfono acá, el 2527-2795, y la dirección que ustedes la pueden acá observar, que se indica es la dirección para el ingreso y para que se informen y puedan pues aclarar dudas que tienen con respecto a lo que hemos comentado el día de hoy. Perfecto, es un esfuerzo muy importante que realiza la UNED, que lideran ustedes. Hay un frente común en las universidades públicas y también Correcto. nosotros comentábamos que a nivel de la UNED es la segunda población más grande, pero la última en cuanto al presupuesto, ¿verdad? Sí. Entonces cabe mucho rescatar esta labor que ustedes lideran, que bien realizan y, Olivia, y agradecerte también por contestar a las preguntas en esta sección. Para servirle, César, quedamos a la orden. Quiero nada más para cerrar decir que desde el programa nosotros tenemos el contacto con los estudiantes y tenemos ese acercamiento, pero la labor se hace con toda la universidad. Yo creo que la UNED ha venido liderando mucho esto y sí muy importante la parte del presupuesto que se deben reforzar en esta área también para la contratación, para poder brindar un mejor servicio a las personas estudiantes, pero hacia eso vamos. Yo creo que eso es lo importante. Claro que sí. Esa parte que hablábamos de la eliminación de barreras actitudinales, yo creo que en la UNED tenemos muy claro eso, como lo vimos desde la misión, entonces desde ahí nos enmarcamos y para servirle y quedo a la orden para todos los estudiantes y para todas las personas que tengan dudas. Muchísimas gracias, Olivia. Con gusto. Proceso de valoración por parte de una persona especialista. Para desarrollar el siguiente tema, nos acompaña la máster Argelia Marmolejo Camacho, del programa de atención a estudiantes con necesidades educativas y discapacidad. Ella tiene un bachillerato en Ciencias de la Educación, con énfasis en Educación Especial, de la Universidad de Costa Rica, un bachillerato en Psicología de la Universidad Fidelitas y una maestría en Psicopedagogía de la Universidad La Salle. Ha trabajado en el Ministerio de Educación Pública desde el año 1999 como docente de Escuela de Educación Especial y Aula Integrada, así como docente de apoyo en problemas de aprendizaje por más de 20 años. Ha dado tutorías y ha sido especialista en la UNED del Programa de Atención a Estudiantes con Necesidades Educativas y Discapacidad desde el año 2005 y como profesora de la Universidad de Costa Rica en el año 2006. Además, ha atendido de forma privada un consultorio psicopedagógico. Ha tenido a cargo proyectos relacionados con la calidad de la educación, con la capacitación dirigida hacia padres de familia y docentes, así como la aplicación de innovaciones y actualizaciones educativas. Adelante, Argelia. Voy a detallarles el proceso de valoración por parte de una persona especialista del Programa de Atención a Estudiantes con Necesidades Educativas y Discapacidad. La solicitud de valoración se debe efectuar por cada persona estudiante en las fechas establecidas. Deberá llenar un formulario de solicitud de valoración. El periodo inicia 15 días antes de la matrícula y finaliza al concluir este periodo en cada cuatrimestre. Igual hay momentos en los cuales surgen estas solicitudes de valoración fuera de este rango que se podrían tramitar de acuerdo a la situación particular que se puede presentar.
En este formulario es muy importante que cada persona estudiante indique sus datos personales, como por ejemplo su nombre completo, números de teléfono, dirección, cédula, entre otros, y que además se adjunte algún informe brindado por la institución educativa en la que efectuó sus estudios secundarios, en donde se detallen todos los apoyos educativos que se brindaron. Es de vital importancia que si tienen alguna valoración actualizada, también la adjunten. Esta valoración puede ser médica, puede ser psicológica, psicopedagógica, pedagógica, oftalmológica, audiométrica, entre otros. Esta información es de vital importancia para los especialistas para conocer de antemano la situación particular de cada una de las personas estudiantes. Aparte de esto, también debe brindarse el detalle de la información académica de la persona estudiante, por ejemplo, en qué colegio estudió, cuántos años estudió, qué sucedió durante todo ese periodo de estudio y también información actual, si únicamente va a estudiar acá en la UNED, si ha cursado estudios en otras universidades, si se le han aplicado apoyos en esas otras universidades. Y con respecto a los apoyos debe de ser muy claro y muy detallado cuáles son las situaciones que se han presentado y qué apoyos y servicios se han brindado. Por ejemplo, qué diagnóstico tiene la persona estudiante, qué apoyos educativos se han aplicado, cuál es la situación de discapacidad, si es motora, visual, auditiva, de aprendizaje, etcétera, y cuáles han sido los tratamientos que ha recibido. Nuevamente es una información que debe de estar muy clara y muy detallada porque es de vital importancia para iniciar este proceso. Una vez que cada especialista recibe dichos formularios, revisa toda esta información y se coordina con la persona estudiante una entrevista que es a profundidad, por lo cual a veces únicamente se hace esa entrevista o también se pueden aplicar algunas pruebas, dependiendo de si es presencial, de si es por medio de una videollamada o de si es por medio de una llamada telefónica. Todo esto va a depender según dónde la persona estudiante viva, cuál es la posibilidad que tiene de dirigirse a un centro universitario o de que nosotros podamos ir. Igual a veces hemos ido hasta las casas también para trabajar con los estudiantes por la situación particular que se presenta. Entonces, de acuerdo a estas dos variables, ¿verdad? Es lo que se va a determinar si es presencial, si es por videollamada o si es por teléfono. Durante la entrevista se corroboran los datos personales porque a veces cambian, sobre todo los números de teléfono, y se conversa con la persona estudiante sobre múltiples aspectos. Uno de ellos es salud, donde nosotros corroboramos e indagamos un poquito más sobre los padecimientos que la persona ha tenido, enfermedades, si ha sufrido de algún accidente, qué tratamientos ha recibido o está pronto a recibir y cuál ha sido su desarrollo general, o sea, desde que nació hasta la actualidad, si ha tenido algunas situaciones, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, de abuso sexual, bullying, ¿verdad? Situaciones diversas de nacimiento, etcétera, etcétera, que son vitales y que tienen alguna incidencia en la situación actual de discapacidad o por las necesidades educativas que presenta. Después de corroborar todo el área de salud, nos vamos al área socioemocional, en donde conocemos cuáles son las expectativas de estudio, por qué decidió estudiar en la UNED. Aparte de estudiar acá, ha estudiado en otro lugar, pretende llevar otros estudios, qué intereses tiene, por ejemplo, si únicamente se dedica a estudiar en la UNED o si también practica algún deporte, asiste a algún grupo de la iglesia, algún grupo social, efectúa alguna actividad artística, etcétera, etcétera. Cómo son sus interacciones sociales, si se le facilita o dificulta conocer a otras personas, si tiene algún círculo de amigos, qué aspectos emocionales tiene con relación al estudio, por ejemplo, el manejo del estrés, de la ansiedad, lo que es la organización propia de sus tareas, o por ejemplo, algunos estudiantes también comentan que se sienten muy contentos, ¿verdad?, por llevar a cabo sus estudios a distancia. Entonces, toda esta parte emocional es de vital importancia para nosotros conocerla y por lo tanto también si ha recibido alguna atención psicológica o psiquiátrica y los tratamientos que ha tenido. Otros aspectos que también se conocen es todo lo que se refiere al núcleo familiar, cómo está constituido, qué apoyos tiene tanto dentro como fuera de la familia. Por ejemplo, si tiene algún amigo, vecino, ex profesor, ex compañero que pudiera apoyar u orientar al estudiante en sus estudios a distancia, si ha hecho o no alguna solicitud de beca y cómo es en sí la dinámica familiar. Hay estudiantes que viven solos, hay estudiantes que viven fuera de su familia, etcétera, etcétera. Toda esta información también es muy importante para conocer las redes de apoyo con las que se cuentan. Los antecedentes educativos también se indagan, por ejemplo, cuáles apoyos educativos ha recibido en escuela y o en colegio, si ha tenido o no algún año de repitencia,
si ha efectuado otro tipo de estudios y si se le han aplicado apoyos, qué procesos y técnicas de estudio, por ejemplo, utilizaba en el colegio y pretende utilizar ahora que está a distancia. Y algo que ahora ha tomado suma relevancia es el uso de la tecnología. Si sabe o no, por ejemplo, utilizar una computadora, un celular, si tiene acceso a internet, etcétera, etcétera. Se indagan además los aspectos específicos del aprendizaje, por ejemplo, lo que es la parte de atención y de concentración, lo que es la memoria, tanto inmediata como a corto y largo plazo, la comprensión de indicaciones orales y escritas, todo lo concerniente al área de la lectura, la velocidad lectora, el tipo de lectura que efectúa, por ejemplo, si solamente lee en silencio, si lee en voz alta, en voz baja, la comprensión lectora, si lee de una sola vez y comprende, o si tiene que leer varias veces para comprender mejor, las técnicas de lectura que emplea o las técnicas que se acompañan a la lectura, por ejemplo, si únicamente lee o si también subraya, o si por ejemplo hace algún resumen, esquema, etcétera. Todo lo concerniente a la escritura, cómo redacta, cómo tiene esa caligrafía, si ha tenido no dificultades para la ortografía, su expresión escrita, la claridad de las ideas que pretende explicar en un escrito, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cómo hace el desarrollo de los exámenes, las redacciones. Y finalmente el área matemática, todo lo que tiene que ver con el razonamiento lógico, el cálculo mental, la comprensión y la expresión tanto de conceptos como de procedimientos matemáticos, entre otros. Dependiendo de la situación del estudiante y si se realiza la valoración presencial o a distancia, ya sea por teléfono o por videollamada, algunas veces se aplican algunas pruebas para conocer con más detalle esa condición, ya sea sensorial o de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Entonces, se valoran muy bien los diagnósticos que se presentan y se hacen pruebas para corroborar la funcionalidad tanto visual como auditiva al estudiar, al expresarse, ya sea oralmente o por escrito. También se corroboran los accesos a la información y diferentes pruebas específicas de acuerdo a la condición del estudiante. En cuanto a la parte de aprendizaje, hemos utilizado algunas pruebas, por ejemplo, una que se llama Neuropsy, en donde existen subpruebas para conocer con mayor detalle la situación particular del estudiante a nivel de funciones ejecutivas, a nivel del desarrollo del lenguaje, del vocabulario y su situación particular a la hora de leer, de comprender lo que lee, de redactar y de utilizar de forma funcional su cálculo mental y el razonamiento lógico. Por lo tal, utilizamos estas pruebas o también algunos textos y algunos escritos para observar con mayor detalle cómo se expresa el estudiante. Una vez que ha concluido esta entrevista a profundidad y hemos aplicado las pruebas, ¿verdad? O se ha hecho esta valoración a través de la observación también, se conversa con la persona estudiante sobre algunos aspectos muy puntuales, en lo cual se aprovecha este momento para conversar y que queden claros antes de iniciar todo el proceso de estudio. Por ejemplo, lo que es las competencias. El estudiante que se matricula en una universidad a distancia tiene que tener ya ciertas competencias que son indispensables para estudiar a distancia. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la parte de comprensión lectora, con la parte de comprensión de indicaciones, las orientaciones, etc. Entonces uno corrobora y le hace dejar muy claro al estudiante que esto es una responsabilidad individual que el estudiante ya debe de traer a sus estudios y que no es la universidad la que tiene que hacerse cargo del desarrollo de dichas competencias. También se habla de lo que son los apoyos únicamente de acceso y no significativos, que tanto en la UNED como en las otras universidades públicas y privadas son las únicas que se aplican, debido a que, bueno, a nivel legal existe todo un proceso, ¿verdad?, en donde se corrobora que no se pueden aplicar apoyos curriculares significativos, debido a que sería el propio estudiante el que se vería perjudicado. Esto a que se tiene que eliminar o disminuir la dificultad en algunas materias, en algunos contenidos y a nivel laboral más bien se vería perjudicado y esto pues traería consecuencias negativas, lo cual obviamente no se desea para el estudiante. También se habla de lo que es la responsabilidad, no por el hecho de tener una condición de discapacidad es que se van a eximir de ciertas situaciones, por ejemplo, de evaluación o de entregas de trabajo en periodos de tiempo establecidos, sino que existe una responsabilidad y un compromiso de todo estudiante universitario, ya sea que tenga una condición de discapacidad o no. Entonces esto se deja igual muy claro en esta entrevista inicial.
Con respecto a los apoyos a distancia, también se habla de cuáles son los apoyos reales que se trabajan en un sistema de estudio a distancia, que son muy diferentes, por ejemplo, en un sistema de estudio presencial. Entonces se deja muy claro cuáles son dichos apoyos reales para que el estudiante tenga certeza de qué se le puede aplicar y qué no desde el principio. Se conversa con ellos sobre algunas estrategias o técnicas de metodologías de estudio, pero a distancia. Cuáles son las que le favorecen a él para que pueda maximizar a la persona estudiante su tiempo de estudio y cuáles son las que más se recomiendan para todo este trabajo o de organización individual que cada estudiante debe de realizar. Y además se deja muy clara la distinción entre el tutor y el especialista del programa, para que si tienen dudas específicas de la materia que matricularon, las redirijan al tutor. Y con nosotros, los especialistas, únicamente se trabajan aspectos relacionados a la aplicación de apoyos. También se corroboran, ¿verdad? O se permite un espacio donde el estudiante pueda plantearnos diversas dudas, por ejemplo, de otras áreas como lo que es orientación o becas, que nosotros nuevamente canalizamos o redirigimos esta información. Una vez que se ha concluido la entrevista, entonces ya en un tiempo posterior, se realiza un informe en donde se detalla por subáreas toda la información, todo lo acontecido en dicho momento. También se detallan ahí los resultados de las pruebas que se han aplicado y además nosotros solicitamos, ¿verdad?, de acuerdo a lo que se ha visto, cuáles son los posibles apoyos que la persona estudiante vaya a requerir en las materias que ha matriculado en su estudio a distancia. Dicho informe se envía a la coordinadora del programa, quien se encarga ya de forma administrativa de organizar esta información y de brindar los resultados y los apoyos que se pueden aplicar con otras instancias para que entonces se dé un trabajo coordinado. Aparte de hacer el informe, también se hacen otros trabajos. Por ejemplo, cada especialista en conjunto con la coordinadora brinda su criterio técnico. Hemos ido también, por ejemplo, a otras instancias de la universidad, como lo son laboratorios, también a las casas de los estudiantes. Hemos coordinado con encargados de cátedras y tutores para poder coordinar un poquito más todo el proceso que se puede hacer, aparte o incluyendo nuestro criterio técnico. Se establecen también coordinaciones no solo con la universidad, sino también con otras personas especialistas que también podrían verse vinculados en este proceso. Y finalmente se da un seguimiento de acuerdo a los casos particulares con estudiantes, por ejemplo, en sus prácticas supervisadas, en la presentación de tesis, que nosotros inclusive vamos para apoyarlos, para brindar el soporte que se requiera en ese momento, e inclusive se brinda el servicio de interpretación en las tutorías, entre otros. Espero entonces que haya quedado bastante claro todo lo que se abordó en esta información tan importante y pues es además de vital relevancia que se conozca el trabajo que se realiza en el programa de atención a estudiantes con necesidades educativas y discapacidad. Máster Argelia Marmolejo Camacho por su exposición. Ahora vamos a pasar a las preguntas que nos llegan por medio de las redes sociales. Olivey, ¿es un requisito tener un diagnóstico psicopedagógico o contar con una valoración? Muy importante esa pregunta. En la solicitud que tienen que realizar los estudiantes se solicita. Si lo tuvieran, es importantísimo. Okay. Pero si no, igual se le brindan los apoyos, porque precisamente por eso es que hacemos la valoración. Claro. Para conocer la valoración técnica con una de las especialistas, para conocer su situación y ellas les aplican diversas pruebas también. Entonces, si tienen un diagnóstico, una epicrisis, un documento médico, es muy importante que lo aporten, pero si no lo tienen, porque a veces tenemos situaciones que nunca hemos tal vez ido donde una psicopedagoga que nos haga una valoración, entonces claro, por eso precisamente se trata la entrevista. Perfecto. Tuve una adecuación significativa en secundaria. ¿Puedo tener un tutor que me ayude a estudiar o me explique la materia de forma personalizada? Con respecto a los apoyos educativos o adecuaciones significativas, a nivel de universidad no se brindan. Okay. Hay un voto de la sala cuarta donde queda muy claro esto. Los apoyos que se dan son no significativos y de acceso. No puede tener un tutor que esté con la persona trabajando siempre, explicándole como si lo tienen a veces a nivel de educación primaria o educación secundaria. Okay. Sin embargo, ustedes saben que desde las cátedras y de las escuelas hay un horario de atención a estudiantes,
hay un tutor que tiene un grupo al cual le pueden hacer consultas una vez que han estudiado el material, que han revisado las orientaciones, pero no un tutor para que le explique solo a él de forma, o a ella de forma personalizada. Eso no es posible. Ah, ok, ok. Soy una persona que usa lentes, puedo solicitar adecuación curricular, ya que en los cursos virtuales requiero el material en físico por el cansancio visual que me produce leer en digital. Bueno, otra pregunta de suma importancia. El utilizar lentes no necesariamente es una discapacidad. Los lentes es una ayuda técnica que me permite, la Ok. utilizo para poder ver. El cansancio visual, creo que en alguna medida todos lo pasamos ahora, sobre todo que estamos sometidos a tantas pantallas, ¿verdad? Claro. Ujú. Después de cierto tiempo, yo estoy frente a una pantalla, mi ojo se reseca y me produce fatiga visual. Hay muchos ejercicios, nosotros les recomendamos ejercicios. En la página del programa hay un video donde vienen algunos ejercicios que vienen. El ojo se reseca al estar mucho tiempo porque cuando usted está frente a una pantalla no parpadeas, tu ojo está fijo, entonces pierde lubricación y por eso es que se produce después de muchas horas la fatiga visual. Hay ejercicios para estos. Lo ideal es que estemos cierto tiempo, nos pongamos de pie, volvamos a ver a un punto fijo, parpadeemos, nos volvemos a sentar, etcétera. O sea, los lentes no es sinónimo de una discapacidad. Yo utilizo lentes, usted utiliza lentes, bueno, no sé si se utiliza, perdón, pero a otras personas utilizamos para ver de largo, para ver de cerca. Ahora, puede ser que tenga una situación ya discapacidad y además utiliza lentes. Entonces, Ok. por eso también es que les hacemos una valoración. La compañera María del Milagro, que es especialista en el área visual, hace entrevista y hace una valoración. Si hay una enfermedad de fondo, un queratocono, una retinosis, un nistagmus, etcétera, si hay una enfermedad de fondo y además se utiliza lentes, sí requiere de un apoyo educativo. Pero si es solo por una miopía, un astigmatismo, ¿verdad? A no ser que sea Claro. una miopía muy alta. Ok. Pero por eso precisamente es que nosotros tenemos que valorar cada situación de forma personalizada. Sí, ese tipo de información debería ser además socializada con la población en general porque Correcto. ahora que tenemos este tipo de dispositivos, Ujú. por las buenas prácticas, Exacto. ¿verdad? Muchas veces Sí. contribuimos a eso. Muy importante eso para hacer un trabajo, ¿verdad? De los ejercicios que hay a nivel visuales y todo, que nos Claro. sirve a todos, no Claro, solamente una claro que sí. persona que tenga una discapacidad visual. Vamos a decirle tal vez ahora a la producción y puedan poner un link a ese video Perfecto. en el detalle donde queda Perfecto. almacenado para que la gente tenga acceso a él. Muy bien. Si tengo mucho tiempo de haber salido de secundaria y me cuesta estudiar, ¿puedo solicitar una adecuación curricular? Bueno, esa pregunta también es relevante. Tiene mucho tiempo de haber salido de secundaria, pero el tener mucho tiempo no quiere decir que tenga una necesidad educativa o tenga una discapacidad. Muchas veces es que tal vez nos hemos quedado rezagados, por ejemplo, en el uso de la tecnología, etcétera. También lo podríamos valorar. Puede solicitar para valorar si requiere o no. No todas las solicitudes que nos llegan al programa requieren de apoyos educativos. No todas. En los Ok, procesos de valoración, las especialistas se dan cuenta de que muchas personas puede ser precisamente eso, que ocupen lentes o eso que dice la consulta, de que tiene mucho tiempo que no estudia, entonces tal vez lo que le falta es un poquito como de actualizarse, de claro. tomar otra vez la práctica del estudio, de tomar de nuevo ese rol de Ujú, estudiante, de actualizarse, de ponerse al día y no necesariamente es que tenga una discapacidad. Ah, ok. Ujú. Dice, ¿puedo solicitar una adecuación por idioma para aquellos estudiantes extranjeros que no hablan muy bien el idioma español? Bueno, eso ha sido un tema que hemos discutido muchísimo a nivel de comisiones. No es una discapacidad no conversar X idioma. Por ejemplo, yo me voy a una universidad a los Estados Unidos a sacar una maestría. Yo tengo que ponerme al día con el inglés. Claro. Yo no voy a decir que me den un apoyo educativo, una adecuación porque no hablo inglés. No es una discapacidad, es un asunto que tiene que aprender el idioma. No se hace ese tipo no se dan ese tipo de apoyos ni para las pruebas de admisión ni en ninguna universidad por idioma. No. Ok, ok. ¿Y cómo se informa a los estudiantes si se aprobó la adecuación curricular solicitada? Una vez que los estudiantes realizan el proceso de adscripción, hacen la solicitud y se valora cada uno, desde el programa se les envía una certificación personalizada, ¿verdad? Una certificación con los apoyos aprobados a nivel de la universidad.
esta certificación la tienen los estudiantes y ellos igual si quieren presentarla la ocupan para muchos procesos, a veces para becas, es un respaldo de los apoyos que le da la universidad, si la ocupa presentar con un tutor, si la requiere para otro trámite, por ejemplo en el CONAPDIS o no sé, para algún trámite personal, pero sí, se les envía a todos los estudiantes por correo la certificación de los apoyos aprobados. Perfecto. Oliva, y también tengo algunos comentarios, y por ejemplo, nos dice Ligia Arguedas Ramírez: felicito a Oliva y a su equipo por su trabajo, que le queda todo muy claro. Alberto Álvarez, saludos, muy bueno el tema. Magda Artavia Castrillo: qué importante esta videoconferencia, permite tener claridad del proceso, de los apoyos educativos que se brindan a los estudiantes. Yolanda: excelente el enfoque de la discapacidad desde un modelo social que promueve la autonomía y el máximo desarrollo personal y social. Y Daniel Rivera Arpizar: qué importantes son estas entrevistas, gracias al trabajo constante de estas especialistas en conjunto con doña Ondibey, ha sido una gran ayuda para mi persona. Así que saludamos a todas las personas que han puesto sus comentarios o enviado sus preguntas. Sí, saludos a estas personas y saludos a Daniel, que es un estudiante adscrito al programa, un excelente estudiante que ahorita está en su proceso de tesis. Ah, qué bueno. Su proceso de tesis, una persona muy autónoma. Excelente. También, a la cual de verdad le brindo un caluroso saludo. Un saludo para él y Para los él mejores éxitos. Y para todos los estudiantes del programa, que realmente Claro. son estudiantes muy esforzados, muy dedicados y a los cuales pues admiro muchísimo. Claro que sí. ¿Algún mensaje final que quieras enviarles? ¿Alguna recomendación? ¿Alguna información ya para terminar? Bueno, primero un agradecimiento acá a BICOM por estos espacios, me parecen de suma importancia. Claro. Realizarlos para informar a toda la población UNED. Un agradecimiento en especial a todas las escuelas, a las sedes universitarias y en general a todas las instancias con las cuales coordinamos, porque realmente, César, hacemos muchos esfuerzos. Claro que la sí. metodología a distancia tiene sus particularidades, tienen muchas bondades, desde luego, pero es muy diferente tener un estudiante de forma presencial con una discapacidad a tenerlo a distancia. Claro. Entonces, sí, un agradecimiento de verdad a todas las personas con las que coordinamos en el programa, a todas las instancias, a los estudiantes. De nuevo reitero mi mensaje, un saludo caluroso, mi admiración, mis respetos, porque son personas sumamente comprometidas y que van logrando sus metas poco a poco, y grandes metas, porque tenemos muchos estudiantes ya que se han graduado y que están integrados en el mercado laboral. Así que un lindo día para todos y gracias. Muchas gracias, Olivey. Bueno, y le agradecemos a la máster Olivey Badilla López y a la máster Argelia Marmolejo Camacho por sus exposiciones, y a quienes han seguido la actividad. Recuerden que la transmisión queda grabada en el canal de YouTube del programa de videocomunicación de la UNED BICOM. Y muchas gracias por acompañarnos en esta videotransmisión y muchos éxitos en sus estudios durante este 2023. Muchas gracias. La producción general de esta videotransmisión estuvo a cargo de la compañera Carla Vargas Molina, la producción de contenido a cargo del programa de atención a estudiantes con necesidades educativas y discapacidad, y la realización a cargo de los compañeros Eduardo Cibaja Salazar y la compañera Joana Calderón Zúñiga.